Bienvenidos. Damos inicio a la versión especializada en salud del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Soy Jonas Birmar y estaré con ustedes en este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, que busca difundir la ciencia y la tecnología a lo largo de América Latina. Cuando microorganismos como bacterias o virus infectan nuestro cuerpo, el sistema inmunológico entra en acción. Su función es la de detectar y eliminar infecciones, además, reparar el daño causado. A raíz de la pandemia por coronavirus, fortalecer nuestro sistema inmune se volvió todo un tema, permitiendo explorar nuevas estrategias como el uso de una macromolécula muy particular. Es así como funciona. Durante la pandemia por COVID-19 nos vimos envueltos en una emergencia sanitaria, de la cual nos dimos cuenta de la vulnerabilidad de nuestro sistema inmunológico en contacto con los virus. Existe un polisacárido poco conocido que ayuda al fortalecimiento del sistema inmunológico. Estos probióticos son los beta-glucanos. Después de la crisis sanitaria, es necesario plantearnos si es posible integrarlos en nuestra dieta diaria para tener un beneficio en nuestro cuerpo. Los beta-glucanos son un tipo de fibra soluble, para los cuales se han propuesto efectos sobre el control de azúcar en la sangre, los niveles de colesterol y estimula el reforzamiento del sistema inmunitario, como lo son la piel, los pulmones y el estómago. Bueno, los beta-glucanos son compuestos que se encuentran principalmente en cereales, levaduras, hongos y algunas algas. Y estos son polisacáridos, son polímeros de glucosa, normalmente, que son unidos por enlaces, ya sea beta-1,3, beta-1,4 o beta-1,6. Los beta-glucanos forman parte de los alimentos que consumimos diariamente, aunque también se pueden consumir en forma de complemento alimenticio. El consumo mínimo para que podamos tener una respuesta biológica importante es de 3 gramos diarios. Entonces nosotros los podemos consumir, ¿verdad?, a través de los cereales o bien a través de los hongos. A aquellos provenientes de cereales se les ha atribuido propiedades beneficiosas de tipo metabólico y a aquellos que provienen de levaduras, propiedades inmunoestimulantes. En cualquier caso, la administración se realiza mayoritariamente de forma oral y esto conlleva el siguiente interrogante. ¿Cómo se produce la interacción de los beta-glucanos con el sistema inmunitario? El 70 u 80% de las células del sistema inmunitario están localizadas en la mucosa intestinal. Esta es, junto con las fosas nasales y la piel, una de nuestras principales vías de acceso y toma de contacto con organismos patógenos. La localización de las células inmunitarias en el sistema digestivo también permite que los beta-glucanos administrados vía oral puedan ser capturados y transportados hacia el vaso, los nódulos linfáticos y la médula ósea, donde al interactuar con las células podría ayudar a activar la respuesta inmunitaria. Los beta-glucanos pues son sustancias que nosotros no producimos, ni los animales, vienen de los cereales, de las levaduras, de otras fuentes. Cuando nosotros los consumimos, el sistema inmune innato que nosotros tenemos reconoce enseguida esas moléculas como moléculas similares a un antígeno. Y entonces hay como una activación de un sistema inmune que en lugar de ser innato es un sistema inmune que va a hacer, pues se adapte a lo que sea en ese caso una enfermedad o algún virus o bacteria. A inicios de junio, Pekín anunciaba el levantamiento de muchas restricciones contra la COVID-19, que se habían mantenido en la capital china desde que un rebrote epidémico provocara casi 2.000 casos positivos, una cifra elevada para un país con políticas de cero tolerancia al virus. Sin embargo, tras la relajación, un nuevo brote detectado en un bar disparó la aplicación de pruebas masivas contra coronavirus. Nuevas pruebas masivas en Pekín tras brote de COVID en un bar.
Unos días después de haber vuelto a abrir sus restaurantes, bares y gimnasios, las autoridades de Pekín, donde viven 22 millones de personas, registraron un nuevo brote. Las autoridades declararon que un habitante acudió la semana pasada a varios clubes nocturnos del céntrico distrito de Chaoyang sin una prueba de PCR válida antes y después de haber tenido fiebre. Este brote, vinculado a un bar en concreto, provocó la infección de al menos 183 personas. Como consecuencia, las autoridades volvieron a ordenar el cierre de bares, discotecas y karaokes en varios barrios, incluido Chaoyang. Esto retrasó la reapertura de las escuelas prevista para el lunes. El distrito de Chaoyang, que alberga tiendas de lujo, oficinas y embajadas, lanzó el lunes pruebas masivas para sus 3,5 millones de residentes y millones de empleados. Todos tendrán que someterse a 3 pruebas de PCR en 3 días. Médicos cubanos han denunciado que las brigadas de salud organizadas por el gobierno para exportar personal como ayuda a otros países guarda detrás una estrategia de abuso, explotación, que equivale a un tipo de esclavitud moderna, ya que en ocasiones su sueldo es retenido por el gobierno. Son amenazados con dejarlos sin ingresos o separados de sus familias en caso de no cumplir con su cometido o negarse a regresar a la isla. A todos los que nos están acompañando hoy. Denuncia contra las misiones de médicos cubanos en el extranjero. 2 organizaciones de la sociedad civil, la española Prisoners Defenders y la estadounidense Outreach Aid to the Americas, acusaron el viernes al gobierno cubano de obligar a sus doctores a cumplir con esos encargos bajo amenazas. Cuba a sus profesionales, a los mejores profesionales que envía al extranjero para dotar de divisas al Estado, les obliga a muchas barbaridades. Una de las amenazas con las que les retienen esas misiones es la pérdida de su vida. Los activistas denunciaron que las autoridades cubanas les impiden viajar con sus diplomas, les retiran el pasaporte al llegar a su país de destino y si renuncian a su empleo en el extranjero, les cierran las fronteras de la isla por 8 años. Les nombran desertores, les declaran abandono de misión, les declaran emigrados, lo que significa que les quitan todas las propiedades en Cuba, pero no como pasa con el resto de los cubanos, que también se las quitan a los 2 años de estar fuera. A estos, en el momento que se les declara abandono de misión, les declaran emigrados y les quitan todo, todo. Los médicos cubanos en el extranjero generan más de 8.500 millones de dólares anuales, unos ingresos clave para una economía asfixiada. Sin embargo, las ONGs denunciaron que los profesionales de la salud perciben apenas entre el 5 y el 20% del salario que los gobiernos y empresas extranjeras pagan por ellos al gobierno de La Habana. Vacunas contra la COVID-19 y sus aplicaciones de refuerzo se han convertido en la mejor estrategia para superar la pandemia. Encontrar la manera de inmunizar a todas las poblaciones, cubriendo todos los rangos de edad, era una de las metas más importantes, lo que derivó en una versión de inmunizante para niños y niñas de entre 6 meses de edad hasta los 5 años. Se trata de dosis adaptadas que usan un porcentaje más pequeño de la formulación original. Avanza el proceso para vacunar contra el COVID-19 a los niños más pequeños en Estados Unidos. Un comité de expertos votó el miércoles de manera unánime a favor de administrar los inmunizantes de los laboratorios Pfizer-BioNTech y Moderna a menores de entre 6 meses y 4 años. Tras esta recomendación, la vacunación podría comenzar una vez que la Agencia Estadounidense de Alimentos y Medicamentos FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC den su visto bueno. Las dosis se adaptaron para este grupo de edad. Una cuarta parte de la suministrada a los adultos para la vacuna de Moderna, es decir, 25 microgramos en lugar de 100, y una décima parte para el caso de Pfizer, 3 microgramos en vez de 30. El fármaco de Moderna seguirá administrándose en 2 dosis, mientras que el tratamiento de Pfizer será en 3 aplicaciones. Respecto a los efectos secundarios observados en estudios, una cuarta parte de los niños vacunados con Moderna tuvieron fiebre. En el caso de Pfizer, la fiebre observada era similar entre los vacunados y quienes recibieron un placebo.
Algunos padres esperan con ansias la posibilidad de vacunar a sus hijos pequeños, pero otros todavía son escépticos. Según una encuesta de la Fundación Kaiser Family, solo 1 de cada 5 padres de un niño menor de 5 años desea vacunarlo cuanto antes. Aunque los niños son menos vulnerables al COVID-19, unos 480 menores de 4 años han muerto en Estados Unidos, y las tasas de hospitalización aumentaron considerablemente para este grupo de edad durante la ola por la variante Omicron. Un médico de familia es el o la especialista en salud que resuelve cerca del 90% de los casos en usuarios que acuden a los sistemas de salud. Son conocidos comúnmente como médicos generales, una disciplina que se encarga de mantener la salud integral de todo nuestro cuerpo. Referente a esto, se ha denunciado una sobrecarga laboral derivada del rango tan amplio de esta labor, lo que provoca una infravaloración de su trabajo y escasez de especialistas en esta área. Las más de 8.000 plazas MIR ofertadas este año, 217 se han quedado sin cubrir. Estas son las especialidades con plazas desiertas, la que más, medicina de familia. Hay gente que efectivamente no le gusta por el contenido que se estudia dentro de esa especialidad. Es una especialidad un poquito maltratada, ahora está demasiado saturada, a lo mejor no se invierte lo suficiente. Las condiciones laborales son una de las mayores preocupaciones de los estudiantes. En algunos casos, un solo profesional de atención primaria atiende a más de 1.500 pacientes. Se están perdiendo posibles médicos de familia vocacionales que estarían encantados de trabajar en esta especialidad si las condiciones laborales fueran diferentes. Cataluña ha intentado incentivar a los residentes con mejoras salariales de hasta 9.000 euros al año. Aún así, en esa comunidad han quedado más de 70 plazas sin coger. Carmen ha elegido familia, pero después de darle muchas vueltas. Y si me meto en una en la que a lo mejor no esté tan infravalorado, que sabes que no vas a estar andando por pueblos a altas horas de la noche con guardias algo mejores y unas condiciones algo mejores, pues te lo planteas. José Antonio repitió el MIR porque quería ser cardiólogo y lo ha conseguido, pero el último año ha trabajado en la primaria y ha cambiado su percepción sobre la medicina de familia. La verdad es que no se queda en la simple consulta, sino que tú te sales de la consulta y haces muchas otras cosas. Una especialidad muy amplia con muchos campos. Los médicos de atención primaria piden una solución al Ministerio y a los gobiernos regionales. En España hay menos de un profesional de familia por cada 1.000 habitantes. Las noticias falsas son publicaciones que aprovechan momentos vulnerables en la sociedad para intentar difundir de forma masiva información errónea usando el interés del público por algún suceso en particular. Una práctica que genera miedo, confusión y que se ha experimentado durante la pandemia por COVID-19. Ahora, un médico en TikTok busca que esta historia no se repita, esclareciendo mitos sobre la viruela del mono. Bienvenidos a The Cube. Las afirmaciones falsas se propagan ante la necesidad de información cuando se producen hechos como los desastres naturales o las crisis de salud pública, como ahora el brote de la viruela del mono, una enfermedad viral parecida a la viruela, pero mucho menos mortal. Hay más de 780 casos en países no endémicos, caldo de cultivo para la difusión de informaciones erróneas y de teorías de la conspiración como ocurrió con la COVID-19. Hablamos con el Dr. Zach Rubin, pediatra estadounidense con más de 160.000 seguidores en TikTok. Desde que se inició la pandemia, el Dr. Rubin ha utilizado las redes sociales para desacreditar los falsos mitos médicos, como en el caso de la viruela del mono. En este vídeo refuta la falsa afirmación de que solo afecta a los ciudadanos de los colectivos LGTB+. Si bien la gran mayoría de infecciones detectadas han sido en hombres homosexuales y bisexuales, las autoridades sanitarias han reiterado que cualquier persona, al margen de su orientación sexual, corre el riesgo potencial de contagiarse si entra en contacto cercano con un enfermo. El doctor nos explica por qué estas falsas afirmaciones pueden ser tan peligrosas. Mi gran preocupación es que las personas no se tomen esto lo suficientemente en serio, considerando que tiene una alta tasa de mortalidad y puede afectar gravemente a los niños. Cuando las personas difunden información errónea, esto crea confusión sobre qué es la viruela del mono y si se debe tomar en serio. Las autoridades sanitarias dudan de que pueda desencadenar una pandemia, pero afirman que es necesario actuar para frenar su propagación. Esto puede incluir iniciativas en las redes sociales para prevenir una infodemia y combatir cualquier información errónea sobre la enfermedad.
Incesantes protestas y un golpe militar han dejado a Birmania con un sistema de salud en colapso. Un fuego cruzado que ha dejado a los ciudadanos sin la posibilidad de recibir vacunas contra la COVID-19, entre muchos otros servicios esenciales de salud. Esto además porque una gran cantidad de profesionales de la salud se han sumado a la lucha, lo que ha debilitado la capacidad de atención sanitaria. Con menos de la mitad de su población vacunada contra la COVID-19, Birmania necesita vacunas urgentemente, pero la situación de conflicto y semianarquía que vive el país hace probable que, aunque se reciban las dosis, se conviertan en un arma arrojadiza entre el ejército y los rebeldes y no lleguen a todos. En un país que en poco más de un año desde el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021 ha pasado de ser una de las grandes promesas de apertura asiáticas a un Estado en guerra alejado de la comunidad internacional. La falta de vacunas contra la COVID-19 es el enésimo ejemplo de la disfuncionalidad de la Junta. Formado por miembros de la derrocada Liga Nacional para la Democracia de Aung San Suu Kyi, que gobernó entre 2015 y 2021, el Gobierno de Unidad Nacional se autoproclama el poder legítimo de Birmania, una situación de conflicto que ha sumido al país en la anarquía y ha colapsado múltiples servicios, entre ellos el sistema sanitario. Los médicos han sido una pieza clave del movimiento de desobediencia civil surgido tras la Asonada, a lo que los militares han respondido deteniendo a más de un centenar de facultativos y cerrando centros sanitarios desleales al régimen militar, según una ONG local. Asimismo, la Junta ha convertido las vacunas en un arma a su favor al bloquear su llegada a las Fuerzas de Defensa Popular, que es la guerrilla formada para combatir al ejército, y a los presos políticos y sus familiares, aunque fuentes humanitarias también afirman que muchos de los 54 millones de habitantes en el país han preferido no recibir las vacunas distribuidas por el régimen para o bien mostrar su posición política o bien porque no quieren las dosis chinas. Cada 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión, con la intención de lograr concientizar, informar y prevenir nuevos casos. Se trata de un problema de salud pública que se presenta como el factor de riesgo principal para desarrollar enfermedades cardiovasculares. Es de suma importancia hablar de este padecimiento, por lo que el Hospital Civil de Guadalajara nos da detalles respecto a esta enfermedad. Buenos días, mi nombre es Salvador Fonseca Reyes, soy especialista en medicina interna y en hipertensión arterial. Actualmente soy el titular de la Clínica de Hipertensión del nuevo Hospital Civil de Guadalajara y este día quiero hablar con ustedes acerca de la hipertensión arterial, la enfermedad más frecuente en este país y que se diagnostica generalmente en la consulta. Este trastorno afecta principalmente 3 órganos: el cerebro, el corazón y los riñones. Y desafortunadamente se alía o se acompaña de otros factores de riesgo cardiovascular, como son la obesidad, la diabetes, el tabaquismo, el sedentarismo. Después de los 40 años es más común. Y un problema con este trastorno es que es completamente asintomático. La única manera de identificarla es midiéndola en un consultorio o a través de dispositivos ambulatorios. Es más común en las personas que tienen padres con la enfermedad o hermanos, personas que consumen mucha sal, las personas que tienen mala alimentación, las que fuman o las que no hacen nada de ejercicio. Basta decir que el diagnóstico de hipertensión se realiza cuando la presión arterial excede unos valores reconocidos actualmente por arriba de 140 milímetros de sistólica y por arriba de 90 milímetros de diastólica. Y no tome una presión alta que usted conozca por ahí esporádicamente como si esto fuera hipertensión. Lo único que podemos decir es que es presión alta, no se automedique. En los últimos años, distintas regiones del mundo han registrado olas extremas de calor durante el verano. Se trata de periodos extensos en donde las temperaturas se elevan a grados inusualmente altos. Según expertos, el calentamiento global hace que estos periodos sean más comunes. Una preocupante situación, pues los golpes de calor son una de las principales causas de muerte relacionadas con el clima. La precoz ola de calor que azota a mediados de junio a España pega fuerte en ciudades del sur como Córdoba o Sevilla, con temperaturas que rozan los 50 grados.
Los turistas buscan fuentes para refrescarse, heladerías y algo de sombra para protegerse del sol. Paseamos un poco y hay que soportar la calor como se puede. Y estamos aquí por Córdoba, que hemos pasando el día y hace un calor enorme, un calor insoportable. Esta ola de calor, la más intensa para mediados de junio de los últimos 20 años, continuará al menos hasta el sábado. Lo primero que nos pide nada más llegar es mesita en el salón, la terraza la suelen evitar, y lo primero que hace nada más llegar es eso, pedirnos un vaso de agua. Antes de la consumición, pedirnos agua. 15 comunidades autónomas están en alerta por altas temperaturas, casi la mitad bajo aviso naranja. En Sevilla, con la fuerte ola de calor, los caballos de los carruajes sufren a pleno sol. Esta atracción turística es muy popular en el sur de España, pero con las temperaturas por encima de los 40 grados centígrados, los cocheros tienen que tomar más precauciones. Nosotros, cuando llegamos de un recorrido, intentamos hacer el recorrido lo más lento posible para que no se agite, y cuando llegamos los bañamos, se refresca y vuelta a empezar. El Cortijillo de la Lola es un refugio para animales en la localidad de Umbrete, en la provincia de Sevilla. Su fundador, Germán Martín, pide más zonas de sombra y controles para garantizar que los caballos de carruajes descansen entre los recorridos. Claro, no es lo mismo estar a la sombra en un prado soportando el calor o al sol, pero pausados y viviendo su vida, a tener que llevar un coche con 5 o 6 turistas, 700 kilos... a una temperatura de 45 grados y venga a dar vueltas por la ciudad que hace un calor horroroso y claro. De alguna forma tienen que regular y estar un poco encima, tanto el Ayuntamiento como Seprona, para que no se den todos los años tantos casos de muertes de animales por golpes de calor y por no parar de estar trabajando en unas condiciones que realmente no son soportables para los animales. Este refugio trata de concienciar positivamente para mejorar el trato que se da hoy en día a los animales de granja. El Cuerno de África es una región del continente africano que debe su nombre a la forma triangular de su territorio, en donde se junta el Mar Rojo y el Océano Índico. Se conforma por distintos países como Etiopía o Somalia, una región habitada por unos 200 millones de personas que viven entre el hambre, la sequía y los conflictos armados. Es la otra devastadora cara de la invasión rusa de Ucrania. Es el Cuerno de África. Según UNICEF, si la tendencia continúa podría haber una explosión de muertes en esta zona. En solo 5 meses en Somalia, por ejemplo, ha aumentado hasta un 160% el número de personas que se enfrentan a un riesgo alto de muerte. Esta mujer, desesperada por no perder a un quinto hijo, este año caminó 90 kilómetros hasta la capital de Somalia. Tenía 12 hijos, pero 4 murieron a causa de la sequía. De los 8 que sobrevivieron, tuve que dejar atrás a 4. Estaban enfermos. Este pequeño era el que estaba más enfermo, así que lo traje aquí para salvarlo. Hasta 1.700.000 niños necesitan ser tratados por desnutrición severa aguda en 3 países, Kenia, Somalia y Etiopía. Si el mundo no amplía su mirada y no va más allá de la guerra en Ucrania y actúa inmediatamente, se producirá una explosión de mortalidad infantil en el Cuerno de África. Se calcula que en Somalia hay 386.000 niños que necesitan desesperadamente tratamiento para luchar contra la desnutrición aguda severa que pone en peligro su vida. Según UNICEF, a pesar de que en el Cuerno de África sufren la sequía más larga desde que se tienen registros, la ayuda humanitaria en lugar de expandirse se está restringiendo. Han aumentado los precios y las dificultades de comprar grano. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, especializado en ciencias médicas y tecnología de la salud. No se pierdan las emisiones especiales de Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATEI, que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Visite nuestra página noticiasncc.com. Utilice nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NCC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.